Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Vidas que Educan. Este es un escenario en el cual, al conversar con otras personas, nos damos cuenta de la forma en que Dios nos conduce, y así son las vidas que educan. ¿Qué tan largo es el viaje que hay que emprender para prepararse para servirle a Dios? Hoy tengo un invitado muy especial que hizo un largo viaje desde el África para prepararse y servirle a Dios. Se trata de Benjamín Kyoko. Hoy conoceremos algo más de su vida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa Vidas que Educan. Como les dije, tenemos la conversación con un estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad de Montemorelos. Les quiero presentar a Benjamín Kyoko. Benjamín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar en Vidas que Educan. Por nada, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de tareas el día de hoy? Muchas tareas. Bien, tuve muchas tareas, muchas clases también. Sí, así que sabemos que ese es un tiempo especial que separas para compartir la forma en que Dios ha conducido tu vida. Vienes de muy lejos, desde el África, y África tiene su encanto. ¿Qué extrañas de tu tierra? De mi tierra extraño muchas cosas, aparte de mi familia, extraño la naturaleza del país, como muchas cosas son más naturales, ves muchas personas y cómo viven, la manera que viven es realmente muy diferente que la manera que se vive aquí en ese país y también en los países de Norteamérica. Claro, es mucho más natural la vida que viven allá. Sí, mucho más natural. Bueno, ¿de dónde eres, Benjamín? Yo soy de Kenia. De Kenia. Sí. Estamos hablando que Kenia está en el centro del África, centro oriente. No, Kenia está en el este del África. Sí, Está correcto. exactamente. Y estamos hablando del centro, ¿a qué altura del África? Está exactamente al Ecuador. En la línea del ecuatorial. Ecuador, ahí en el Sí, centro, ¿no? exactamente. Y pero entonces al oriente, digamos, limitando con el Océano Índico. Sí, exactamente. Allí naciste, en ese país. Ahí nací. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 6, somos 2 muchachos y 4 muchachas. ¿Y tú qué lugar ocupas en esa lista? Ocupo número 5. Eres el número 6, casi el más pequeño. Sí. A lo mejor pensaban que ibas a ser el más pequeño y te pusieron Benjamín. Sí, realmente mi papá pensaba así, me dijo después. ¿Y qué edad tiene la hermana que sigue? ¿O tu hermano que sigue? Mi hermana que me sigue a mí tiene 22 la más chica, años. La más chica. Sí, la más chica tiene 22 años. ¿Y cuánto hace que no ves a tu papá, a tu mamá y a tus hermanos? Realmente hacía 5 años que no había visto a ellos, pero gracias a Dios pude ir a mi casa ese verano que pasó y pude verlos. Muy bien. Y sí. Dime, ¿qué hacía tu papá? ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá ahora es jubilado, pero trabajaba como pastor de la iglesia. ¿Era pastor de la iglesia adventista en el África? ¿Siempre sí. en Kenia o salieron alguna vez a otro país? Siempre en Kenia. Bueno, él empezó en Somalia, en el país Somalia, Ajá. pero después se movió a Kenia. A Kenia, y allí sí. transcurrió casi todo su ministerio. Sí. ¿Y tú te acuerdas? Pero ahí dentro de Kenia sí se movían a las diferentes ciudades. Sí. ¿Y cómo sentiste tu vida de estarse moviendo? Cuando hacías amigos, tenían que moverse a otro lugar. ¿Cómo sentiste esa vida allí de pequeño? Pues realmente era un encuentro nuevo y siempre a mí me gustan las cosas nuevas, encontrar nuevas personas. En ese sentido a ti te beneficiaba, sí, porque te gustaban esas nuevas sí. experiencias. Exactamente. ¿Cómo fue tu escuela primaria? ¿En dónde la hiciste? ¿En qué tipo de escuelas? Le hice en una escuela de gobierno, en que allá se estudia 8 años primaria, y así pues pude estudiar cerca de mi casa. 8 años de primaria. Sí. ¿A qué edad entran a la escuela? Realmente no me acuerdo muy bien, pero entramos como a 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. Entonces, 8 años en la escuela primaria. Sí. ¿Y luego siguen cuántos años de escuela de nivel medio?
Pues tenemos primaria y preparatoria. Preparatoria. Preparatoria por 4 años. 4 años, son 12 años entonces. Sí. Es como aquí son 6 años de primaria, 3 de secundaria 9 y 3 de preparatoria 12. Sí, exactamente. Son los 12 años y terminando tus 12 años viniste para estudiar medicina. Sí, vine, realmente estuve un año, estuve colportando Ajá. y después fue que vine aquí. Allí mismo en Kenia. Sí. Y estudiando en escuelas públicas en ese país, ¿no tenías problemas con asistencia a clase los sábados o exámenes o ese tipo de problemas? ¿Nunca te enfrentaste a ellos? Como solamente estudié ahí en primaria no hay ese tipo de problemas. Pero cuando fui a preparatoria, yo fui a preparatoria adventista. ¿A dónde fuiste a la preparatoria adventista? Se llama Massey High School. ¿Allí en una ciudad o es un internado? Es un internado. ¿Es un internado? ¿Cómo Sí. cuántos alumnos tienen en ese internado? Tienen como 500 ¿Tantos? estudiantes, sí. ¿Y es solo hasta nivel de preparatoria? Sí, solo hasta preparatoria. Ahí estuviste. ¿Cuántos años estuviste allí? 4 años. ¿Fue la primera vez que saliste de casa? Sí. ¿Y cuándo, en qué momento de tu vida decidiste estudiar medicina? Siempre quería estudiar medicina de pequeño, solo que en mi país no es fácil tener esa oportunidad. Entonces, cuando vine aquí y se me dio esa oportunidad, pues tuve que aprovecharlo. ¿Lo decías en tu casa cuando alguien te preguntaba qué vas a estudiar? ¿Decías que medicina? ¿Siempre decías Decía que medicina, sí. ¿Tus hermanos, los mayores, qué habían estudiado? Mi hermano mayor, bueno, realmente solo mi hermano mayor estudió, mis dos hermanas no estudiaron ninguna carrera, ya se casaron, pero mi hermano estudió epidemiología. ¿Ah, sí? Sí. Primero, ¿ahí en Kenia todo el tiempo? No, estudió en un país que se llama Namibia, que está pegado a Sudáfrica. Exactamente, en el occidente, en el suroccidente del África. Exactamente. ¿no? ¿Ahí en Namibia estudió primero medicina y luego epidemiología? ¿O no, de una esa vez? carrera allá en África se da para ayudar a las personas que tienen enfermedades contagiosas como SIDA y diferentes tipos de enfermedades, entonces se da como una carrera. Como una carrera, después de estudiar preparatoria entras Sí. a la carrera de epidemiología. Exactamente. Bueno, entonces tú pensaste que ibas a estudiar medicina. Sí. ¿Y pensaste en diferentes lugares en el mundo en que podías estudiar medicina? Sí, antes de venir aquí yo había pensado en estudiar en Japón. Ajá. Y de ahí es cuando yo colportando con mi director de publicaciones, que se llama Pastor Lumbu, que Sí. era director de publicaciones de mi división. Él pues él me dio consejo de venir aquí porque tenía contactos con la Sí. Universidad de Montemorelos. Sí, él había empezado a establecer un contacto para que jóvenes de Kenia vinieran a estudiar aquí a Montemorelos, recuerdo muy bien eso. Enseguida vamos a seguir platicando, Benjamín. Okay. Así son las vidas que educan, queridos amigos. Se dejan conducir por Dios. No se vayan. Regresaremos en unos momentos a platicar con Benjamín Kioko. Como cristianos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo vital. De ello depende nuestro crecimiento espiritual. Pero si sienten la necesidad, Los principios, claro, no están en juego. Creo que debemos respetar. Te invitamos para que a través de este canal tú sintonices el estudio de la Escuela Sabática y podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. Te esperamos. Qué bueno, queridos amigos, que continúan con nosotros para continuar aquí con la conversación con Benjamín Kioko, estudiante de medicina que vino desde el África a México para perseguir sus sueños. Y bueno, Benjamín, ¿cómo se te ocurrió Japón? Iba a ser un cambio muy drástico, ¿no? En términos de idioma, en términos de lejanía, en términos del clima. ¿Por qué Japón? Siempre buscaba una oportunidad para poder estudiar y me habían ofrecido una beca
para poder ir a estudiar allá. ¿Había por la embajada de Japón en Kenia o cómo supiste de esa beca? Por unos estudiantes que habían estudiado conmigo en preparatoria que fueron allá. Correcto. Sí. Y entonces te habían ofrecido una beca en Japón y ¿por qué no seguiste con ella? Porque el pastor Lumbu, cuando habló conmigo y estuvimos conversando ahí sobre la educación adventista, me hizo ver y entender que es mejor estudiar en una escuela adventista. Y por eso tomaste la decisión. Sí. ¿Y estableciste contacto antes de venir con la universidad? Con la universidad no tuve un contacto antes de venir, solamente... El pastor Lumbu que te dijo, tú te vas para allá. Sí, él nada más me dio el número telefónico de su esposa, de usted. Sí, y sabías que, bueno, lo que pasa es que el pastor Lumbu de alguna forma quería que estudiantes africanos estudiaran música en la Universidad de Montemorelos y por eso estableció contacto con mi esposa, que es la directora de música, y por eso te dio el teléfono de ella. Sí. Ahora, cuando tú viniste para acá, tú sabías que había que aprender un nuevo idioma. ¿Cuánto sabías de español? Yo no sabía nada y como yo había estudiado, yo siempre vivía nunca había vivido en ciudades, entonces no sabía nada de español, no sabía no sabía mucho de geografía ni idiomas como español o idiomas como francés. Entonces, cuando llegué a Ámsterdam, es cuando escuché español la primera vez. Escuché las personas en el avión que venía aquí a México. ¿Ah, sí? Es cuando escuché español la Ahí primera en vez. Ámsterdam, de Ámsterdam para acá, escuchaste por primera vez el español y dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Exactamente. ¿Y a dónde llegaste? ¿A la Ciudad de México? Sí. Y de la Ciudad de México te viniste para acá. ¿Cómo hiciste para buscar Monterrey y para buscar Montemorelos? Si no sabías nada de español? Lo que pasa, yo tenía escrito dónde iba a ir solamente. Ajá. Entonces con eso pues yo fui agarré un taxi y me llevó en el aeropuerto de la Ciudad de México un taxi. ¿Qué le dijiste? Lléveme a donde van los autobuses que van a Monterrey. Sí, le enseñé al taxista, le enseñé y así, él no sabía español, no sabía nada. Inglés. No sabía inglés y yo no sabía español. Sí. Es más, yo ni lo pagué porque yo lo quería pagar, pero él no me cobró para viajar. Sí. Te dijo, no pagues nada. Sí, así. Y no hablaron nada en el camino, ni él intentó hablar nada de inglés, ni tú nada de español. Yo intenté y él intentó y nada. No, y entonces tomaste el autobús para Monterrey. Sí. Y al llegar a Monterrey, ¿cómo lo hiciste? ¿Presentaste el papel a alguien que diga Montemorelos? Sí, en Monterrey, ahí es cuando yo vi a alguien que sabía más o menos inglés y me puso en el camión. Me llevó al camión y que iba a venir por aquí y así vine hasta Montemorelos. Hasta la ciudad de Montemorelos y de allí dijiste, voy a la universidad. Sí, ya fui a una tienda, fui a una tienda y ahí pues es cuando esa señora de la tienda me llevó directamente al dormitorio. Pues realmente se requiere una gran fe, pero también un espíritu aventurero, Benjamín, para venirse y así como tú dices, como nos relatas la forma en que llegaste, es realmente que tienes un gran sueño, que te gustan las aventuras, pero que también tienes una gran fe en Dios y una gran fe tuviste en el consejo que el pastor te dio para venir acá. Así son las vidas que educan, queridos amigos. Se dejan conducir por Dios, por las personas mayores. Y bueno, Benjamín, llegaste aquí y enseguida hiciste los trámites para estudiar medicina. Sí. Lo que pasa es que cuando llegué aquí, como no sabía español, tuve que estudiar español por un año. Y ahí durante el año también estudié para presentar el examen para medicina. Y presentaste el examen. ¿Y cómo te has sentido todo este tiempo? ¿En qué trabajaste? Yo trabajaba aquí en la universidad la primera vez en mantenimiento, pero después empecé a colportar. Entonces cuando empecé a colportar es cuando me mandaron a trabajar en la Facultad de Medicina. Y ahí he estado trabajando y también colportando durante el semestre. Realmente manejo colportaje en el extranjero.
Entonces siempre he estado durante el semestre colportando. Y Sí, cosas así. Es muy interesante, Benjamín, que tú viste en el programa de la distribución de publicaciones, que Sí. es lo que hacemos cuando decimos colportaje. En la distribución de publicaciones viste una oportunidad importante para financiar tu proyecto educativo. Sí. ¿Y a dónde fue el primer lugar que fuiste a distribuir publicaciones, a colportar? Aquí en México, ¿a dónde fue el primer lugar? El primer lugar donde fui era Veracruz, puerto de Veracruz. Al puerto de Veracruz. ¿Y cómo Sí. te pareció el puerto de Veracruz? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Sí, me Desde gustó. el principio. Sí. ¿Qué otras partes de México has conocido? Pues he conocido muchas partes ¿Sí? aquí de México. ¿A qué otros lugares has ido? Muchas partes de Veracruz. De hecho, Ajá. casi todo en Veracruz. ¿Casi todo el estado de Veracruz? Sí, Puebla, Sinaloa, Ensenada. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cuántos lugares? Y todo el tiempo colportando, Benjamín. sí, todo el tiempo colportando. Y entonces entiendo que después de visitar a muchos lugares colportando en nuestro país, decidiste llevar a un grupo o unirte a un grupo que iba a colportar del extranjero. ¿A dónde fuiste? La primera vez fui a colportar en Canadá. Ajá. Entonces ahí se nos abrió una puerta de que yo podría llevar estudiantes de aquí de la universidad y empecé a llevarlos a Canadá. ¿Comenzaste a formar un grupo? Sí, ¿Comenzaste a formar. reclutar muchachos que fueran contigo a colportar a Canadá? Sí. ¿En qué exactamente. lugar de Canadá estuvieron? Normalmente los estudiantes van en diferentes, los distribuimos en diferentes partes de Canadá, pero yo personalmente he estado yendo a parte de oeste de Canadá, donde algunos lugares se llama Alberta. Alberta, sí, provincia de Alberta. sí, al lado oeste de Canadá. Sí. Fíjense, queridos amigos, cómo son las vidas que educan, cómo se van forjando las vidas que educan. Paso a paso, respondiendo a la orientación de Dios, aprovechando las oportunidades, se preparan para servirle. No se vayan. Regresaremos en unos momentos a seguir la conversación con Benjamín Quiocco. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Gracias amigos, qué bueno que siguen con nosotros en esta conversación con Benjamín Quiocco, en su programa, el escenario de inspiración, vidas que educan. Benjamín, en este programa de colportaje, de distribuir publicaciones en el área de la salud, de la familia y del crecimiento espiritual, me imagino que has tenido contacto con muchas personas. ¿Te recuerdas de forma especial de algunas personas con las que has tenido una relación muy estrecha con esto? Que no las conocías, pero que llegaste a establecer una relación. Bueno, en realidad, a través de colportaje he tenido muchos amigos. ¿Ah, sí? Por eso es muy importante el colportaje para mí. Claro. Inclusive, para poder venir a México, las personas que me financiaron boleto para venir a Sí. México fueron mis clientes. Oh, que, sí. que me Mira. dieron el dinero para poder venir aquí. Entonces también donde voy aquí en México, en Estados Unidos o en Canadá, en donde he ido a colportar, siempre he establecido amistades con personas y que siempre estamos en contacto y son muy útiles para mi vida. ¿Y en la relación con ellos les has llevado a conocer a Cristo? Sí, de hecho,
tengo una experiencia pequeña que voy a contar ¿Sí? que me pasó ese invierno, ese diciembre pasado que estuve colportando en Laredo, Texas. Y ahí conocí una familia y estuvimos dando estudios bíblicos a ellos. Y antes de venir a la universidad, ellos se decidieron a bautizarse. Entonces Mira. ya son miembros de la iglesia ahora. Mira, qué maravilloso encuentro tuviste con esa familia, ¿no? Qué bonito. Desde ahora estás unido a la misión de Cristo, aún antes de terminar tus estudios. Sí. Dices que fue en Laredo, en Laredo, Texas, ¿no? Sí. ¿Este invierno pasado? Sí, Mira qué interesante. Y ahora estás estudiando medicina. sí. ¿Y cuáles son tus sueños como profesional de la medicina, Benjamín? Mis sueños es ayudar a muchas personas, los que pues Dios quiera que yo ayude a través de esa profesión. Entonces estoy pensando, terminando, poder ir allá donde soy para empezar a ayudar a muchas personas, porque allí no hay médicos. Muchas personas se mueren. No hay muchos servicios médicos. No hay muchos servicios. Se mueren la gente a veces por una enfermedad que no es muy grave, pero como no tienen una atención. La enfermedad se hace grave y los lleva a la muerte. Exactamente. ¿Cómo te ha ido en tus estudios de medicina? ¿Qué es el área que más te gusta? Me gusta una materia que se llama bioquímica, pero realmente me gusta la especialidad para ayudar a los niños. Entonces, Pediatría. Exactamente. Pediatría, es decir, cuando termines medicina, tú piensas hacer una especialidad en pediatría. Me gustaría hacer una especialidad en pediatría. Y ahora que tienes oportunidad en la carrera de medicina, oportunidad de salir en brigadas para ayudar a las diferentes comunidades, cuéntame un poco de esa experiencia. ¿Cómo te gusta esa experiencia? Esa experiencia es muy buena porque nos ayuda como estudiantes a poder practicar lo que realmente estudiamos ahí en la clase y tener contactos con las personas y pues eso nos sirve para saber lo que vamos a hacer cuando terminamos. ¿Y cómo has podido distribuir tu tiempo en tu trabajo, en tu estudio, en el servicio de la comunidad? ¿Cómo lo puedes distribuir, Benjamín? En realidad no es algo fácil. Por supuesto que no. No es muy fácil, pero pues ahí Dios me ayuda. De hecho no tengo mucho tiempo, no tengo tiempo libre, siempre estoy ocupado. Siempre estás ocupado. Sí. Es muy importante la distribución del tiempo en la vida estudiantil para obtener los objetivos que uno vino a buscar, ¿no? En este caso que tú viniste a buscar desde tan lejos. Sí. Así que quieres ser un pediatra. Sí, y dime, en tu sueño que tienes en tu regreso a Kenia, ¿cómo has pensado, has imaginado cómo introducirte a dar esos servicios médicos? Sí, y otra vez gracias a ese colportaje he conocido muchas personas que están dispuestos a ayudarme cuando termine para empezar a establecer un centro para ayudar a personas, los niños, y así, en darles servicio médico. Así que los amigos que tú hiciste allá mientras estabas colportando en Kenia, mantienes cierta relación con ellos y ellos mismos te han dicho, ¿sabes qué? Cuando terminen nosotros te vamos a ayudar. Exactamente. A establecer centros de atención. Exactamente. Centros de atención a la comunidad y especialmente a los niños. Sí. ¿Y qué dicen tus padres de estos sueños que tú tienes? Pues mis papás no sabían mucho de eso, pero cuando pude regresar y les expliqué lo que quiero hacer. El verano pasado regresaste. Sí. ¿Después de cuántos años? ¿Después de 4? Después de 5 años que sí. no los habías visto. Exactamente. ¿Y les contaste cuáles eran tus sueños ahora? Sí. ¿Y qué dijeron tus papás? Pues están muy felices. Mi papá siempre quería que yo haga cosas que tienen que ver con la iglesia, con Dios. En principio él quería que yo estudie teología, pero decidí estudiar medicina. Y cuando le dije mis planes y lo que hago también aquí en México para vivir, y a veces también los apoyo a ellos cuando están allá en África a través de colportaje. Entonces, ¿qué quieres decir con los apoyo a ellos? A veces viven una vida muy difícil ellos. Realmente no es como aquí que pastores tienen pensión o algo así. Entonces, ya son grandes.
Entonces a veces los apoyo, un apoyo económico. Es ahí. decir, con lo que tú trabajas acá en el programa de colportaje, no solamente pagas tus estudios, sino también a veces le envías dinero a tus padres para ayudarles en la vida Exactamente. difícil que llevan. Exactamente. Mira, qué interesante, cómo Dios te ha estado guiando, Benjamín, definitivamente. Y dime, en tu experiencia estudiantil, ¿cómo se ha fortalecido tu relación con Dios? Pues yo pienso que mi relación con Dios está bueno porque por lo que he estado haciendo, estudiando algo que tiene que ver con la vida y a través también de mis estudios y ver cómo Dios ha construido el cuerpo humano y cómo cosas así como podemos ayudar como doctores a las personas. Eso me ha fortalecido mucho y también el colportaje. En el colportaje, cuando tú sales a ciudades que no conocías y enfrentas a personas con las que no tenías relación, pues aprendes a depender de Dios. Exactamente. Oras mucho. Sí, oramos mucho, oramos con las personas y a veces encuentras cualquier tipo de situación ahí en la casa y a veces muchas personas están llorando, una persona el doctor le dijo que se va a morir y tienes que tú llegas en enfrentar ese eso. momento y Exactamente. entonces tienes una oportunidad de orar y de orar. acercarte a Dios. Exactamente. Fíjate qué interesante, Benjamín. Realmente tu vida ha sido una vida que se ha dejado conducir por Dios. Ojalá y así sea el resto de tu vida para que sirvas a los demás. Pero mira, las personas que vienen al programa Vidas que Educan deben responder a 10 preguntas que te voy a hacer ahora y quiero que me las contestes en forma rápida. ¿Está bien? Ok, Benjamín, Dios primero, segundo o tercero en tu vida. primero. Título de un buen libro. The Great Controversy. El conflicto Conflicto de los siglos. Tu palabra favorita. Amor, ¿Qué prefieres, llorar o reír? reír. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Cómo extrañaba verte. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Ser alumno. La materia favorita de tu vida. Bioquímica. ¿Y la que no es favorita? Anatomía. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué es lo que tú crees que puedes enseñar a otros? Dímelo en una frase. Yo pienso que puedo enseñar a otras personas cómo depender en Dios. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos, por conversar con nosotros en Vidas que Educan. Dios te ha conducido y lo seguirá haciendo. Que Gracias. Dios te bendiga. Gracias igualmente. Muchas gracias, queridos amigos. Sin duda que ustedes también se sintieron fortalecidos con la experiencia de Benjamín Kiyoko. Qué fe, qué determinación y qué compromiso con el servicio y qué ilusiones para servir a los demás. No olviden enviar sus comentarios a contacto@vidasqueeducan.tv y recuerden, las vidas que educan se dejan conducir por Dios para servirle y servir a los demás. Así esas vidas trascienden por la eternidad.